Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de la Semana Mundial del Agua llamada Integrando los riesgos en el sector WASH. Vamos a esperar un minutito que los participantes están ingresando, pero a medida que van ingresando queremos darles la bienvenida. Welcome to the session Integrating Risks into the WASH Sector. We're waiting some seconds so that everyone can join. Great. Good, so let's start. Bienvenidos una vez más a esta sesión Integrando los riesgos en el sector de agua, saneamiento e higiene. Este es un honor para mí ser la moderadora de esta sesión. Mi nombre es Virginia Mariscurrena, yo trabajo como gestora de programas en el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, SIWI, y tengo el honor de ser la moderadora que los va a conducir desde el principio al fin de esta sesión que esperamos que sea interesante. Primero quiero darles la bienvenida y hacer un anuncio de logísticas, de temas logísticos. Esta sesión va a ser traducida, va a ser llevada a cabo en español y traducida al inglés simultáneamente, con lo cual voy a hacer un anuncio en inglés para las personas que no entiendan el español, que puedan tener el acceso a la traducción. Good morning, good afternoon. This is the session called, welcome to the session called Integrating Risks in the WASH Sector. This is a session we organized that will be held in Spanish, but it has a translation, simultaneous translation in English. In order to be able to access the translation, you will have to download the app Interaction, and we are copying in the chat box the instructions so that you can have access to the translation. The session will be recorded, but the recording will be only available in Spanish. Very much welcome, and we hope you enjoy it. Antes de continuar, queríamos saber con quién estamos compartiendo esta sesión. Nos gustaría saber quién está del otro lado del público y por lo tanto vamos a compartir en el chat box una pequeña encuesta de 3-4 preguntas para saber datos básicos de quienes están participando. Así que les agradecemos si pueden llenarla en un minutito y vamos a ver también cuál es la constitución de nuestro público. Muchísimas gracias antes de empezar con la sesión. Mientras tanto, mientras llenan la encuesta, les comento que esta es una sesión organizada conjuntamente entre la Oficina de UNICEF Regional para América Latina y el Caribe y el SIWI. Voy a ver los resultados. También les comento que en esta sesión va a estar habilitado el chat de Zoom, entonces todos los comentarios, preguntas, opiniones que ustedes tengan, lo pueden hacer a través del chat de Zoom. Mientras estamos viendo los resultados de la encuesta. A ver. Mayor cantidad de gente entre 35 y 50 años, casi la totalidad. Parece que en términos de identidad de género tenemos un balance y en función de los países tenemos Colombia, Nepal. Muy bien. En función, tenemos solo 5 respuestas, le damos un ratito más para que comenten de dónde están viéndonos, nos interesa saber. A ver, alguien de menos de 35 años. Bien.
y las organizaciones, academia y gobierno son las que más tenemos, sector privado un poquito menos y otros. Con respecto al trabajo más de cambio climático o de agua, tenemos aparentemente un público con más experiencia en agua que en cambio climático, como era de esperar. Muchísimas gracias. Después, al final de la sesión, podemos, si siguen contestando, podemos hacer una actualización del mapa de los participantes. Muchísimas gracias. Pero bueno, para darle un poco entonces el marco en el cual vamos a trabajar esta sesión y darles las palabras de apertura oficial, le voy a pasar la palabra a, primero, antes de pasarle la palabra a Alejandro Jiménez, al director del departamento del instituto, voy a pasar a leer entonces, a introducir el programa de la sesión. La palabra de bienvenida, como decía, las va a dar Alejandro Jiménez. Luego vamos a recibir la presentación sobre un estudio regional de la inclusión de agua, saneamiento e higiene en 25 países de América Latina y el Caribe, que la va a hacer Ana Mujica, nuestra colega de SIWI. Y luego pasamos a 3 casos de estudio. El primer caso de estudio es los aspectos de agua en la contribución nacionalmente determinada de Bolivia, que la va a hacer el doctor Juan Carlos Torrico, director del mecanismo de mitigación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en Bolivia, que nos va a dar más en detalle el caso de la contribución nacionalmente determinada de Bolivia. Luego pasamos al segundo caso práctico, que es la implementación del WashBAD informado por el riesgo como una herramienta de diagnóstico y planificación en el cual se integran los aspectos del riesgo al sector de WASH. Y nos va a hablar de este caso práctico Fabiola Ríos, oficial de Cambio Climático de UNICEF Bolivia. El tercer caso práctico viene de Honduras y nos lo van a compartir Valeria Delgado del Ministerio de la Secretaría de Educación junto con Carolina Carías de la Oficina de Honduras de UNICEF. Van a hablar sobre cómo se han integrado los aspectos de agua, saneamiento y higiene resilientes al clima en la gestión integrada del riesgo de la Secretaría de Educación de Honduras. Ese es el programa para el día de hoy, esperemos que los resulten muy interesantes. Ahora sí, le paso la palabra entonces a Alejandro Jiménez, el director del Departamento de Agua y Saneamiento del SIWI, quien tiene más de 15 años de experiencia en la gobernanza del agua, trabajando en diferentes organizaciones del sector privado, academia y ONGs, y es autor de numerosas publicaciones relativas a la gobernanza del agua, resiliencia y la implementación del derecho humano al agua y saneamiento. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias, Virginia. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Estoy encantado de estar aquí y un saludo especial a nuestros colegas de UNICEF y a nuestros invitados de Honduras y Bolivia. Estamos en esta sesión para hablar de la integración de riesgos en la planificación e implementación de servicios de agua y saneamiento e higiene. Y es un tema fundamental porque, como todos ustedes saben, la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos no hace más que aumentar y solamente creo que todos somos conscientes de estos últimos meses se han visto en muchas zonas del mundo situaciones extremas, pero también yendo más concretamente a la región de América Latina, en los últimos años se observa también una creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos. Y además, a nivel mundial, sabemos que alrededor del 90% de estos eventos tienen que ver con el agua. Por lo tanto, es de vital importancia tener en cuenta los temas de riesgo en la planificación e implementación de los servicios de agua y saneamiento. En esta sesión vamos a hablar más en concreto y sobre todo de los elementos relacionados con el cambio climático. Y aquí a mí me gustaría distinguir dos dimensiones, ¿no? Por un lado está la parte de la política y la estrategia, y esto es algo que veremos sobre todo en las primeras intervenciones a cargo de nuestra colega Ana y de nuestro invitado de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia, donde se va a analizar la parte de las contribuciones nacionales determinadas y cómo ese compromiso, cómo se adquiere ese compromiso político, ese compromiso país para, digamos, sentar las bases de lo que se quiere realizar a lo largo de los próximos años. Pero de ahí tenemos que movernos a la implementación.
¿no? Y es donde creemos que los casos que se van a presentar, tanto de Bolivia, de Honduras, a través de esta herramienta de análisis de cuellos de botellas, WASHPAT, puede ofrecer pues, pistas útiles para otros países, para otros agentes interesados en esta sesión sobre cómo llevar este análisis de riesgos a la práctica en términos de luego ver cómo modificamos la gobernanza, la planificación, la coordinación, la regulación para de una manera práctica integrar este análisis de riesgos en cómo gestionamos el sector día a día y cómo, por tanto, estamos preparados para los eventos extremos cuando vengan. Así que me gustaría simplemente distinguir estos dos planos y invitarles pues a disfrutar de esta sesión en la cual nosotros estamos orgullosos de participar a través de nuestro partenariado con UNICEF en la región, en el cual llevamos trabajando desde hace ya más de 3 años y que esperamos seguir trabajando muchos más con ya más de 15 países en la región en estos temas. Y sin más, agradecer a los invitados de los países, a UNICEF, su apoyo en estos temas y te cedo la palabra, Virginia, para dar pie a la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por el destaque de esos dos niveles en los cuales son igualmente importantes que el cambio climático y los programas de WASH se complementen. Sin más, pasamos entonces a la primera presentación, al estudio regional sobre los elementos de agua, saneamiento y higiene en las contribuciones nacionalmente determinadas de los países de América Latina y el Caribe. Así, es un estudio que se han hecho en conjunto Ana Mujica Pereira y Juanita Ayala. Lo va a presentar Ana. Ana es oficial de programas en la Oficina de América Latina y el Caribe del CIWI. Trabajó en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia como coordinadora de política de agua, saneamiento e higiene y como asesora de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento. También para el Oxford Policy Management, con experiencia en varios países, tanto de América Latina como de África. Ana, te cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por esa breve introducción. Gracias, Alejandro, también por resaltar, digamos, la importancia de este trabajo y de la sesión del día de hoy. Entonces, antes de empezar a contarles un poco sobre los resultados y el alcance de este estudio, creo que vale la pena tener o, digamos, traer a colación las amenazas más importantes relacionadas con el cambio climático en América Latina y de esta manera, digamos, entrar a analizar de qué manera las contribuciones nacionalmente determinadas, que es el enfoque de este estudio, responden a esas amenazas. Entonces, acá simplemente para destacar algunas o las más importantes, tenemos los aumentos en las temperaturas promedio, una variación en la precipitación o lluvias, aumentos en el nivel del mar, muy especialmente sequías, sobre todo un aumento en la frecuencia y la duración de estos periodos, un incremento en la probabilidad de las inundaciones, incendios forestales, esto lo vemos sobre todo en Brasil, escasez de agua o digamos problemas con la distribución del recurso. Por último, contaminación del agua subterránea, sobre todo asociado a temas de intrusión salina, y esto lo vemos en particular en América Central o Centroamérica. Digamos que ya con esto sobre la mesa o digamos en el radar, entramos digamos a analizar las contribuciones nacionalmente determinadas en los países. Y acá, digamos, simplemente para que lo tengan presente, estas contribuciones lo que hacen es plasmar los objetivos de largo plazo de cada uno de los países, donde se expresan, digamos, las intenciones que se van a implementar en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y todo esto, pues, en el marco del Acuerdo de París. Teniendo esto ya en mente, entonces el objetivo del análisis que hicimos con Juanita precisamente es identificar dónde, o sea, en cuáles países y cómo se han incluido estas medidas, las medidas de agua, saneamiento y higiene en las contribuciones nacionalmente determinadas para cada uno de los países de América Latina y el Caribe en un periodo determinado, el cual les explicaré más adelante. ¿Cuál es la contribución o, digamos, o queremos contribuir a la identificación de brechas y necesidades para la implementación de estas medidas?
Y finalmente, ojalá apoyar todas las acciones de abogacía para la inclusión de medidas ASH sobre pues, agua, saneamiento y higiene a futuro y sobre todo con especial énfasis en el financiamiento de estas medidas, que es lo que permitirá su implementación tanto a corto como a largo plazo. Para hacer este análisis hicimos una revisión sistemática de todas las contribuciones realizadas entre diciembre de 2019 y mayo de 2022. Esto abarca una totalidad de 25 países de América Latina. Ustedes pueden ver en pantalla todos los países que incluimos en este análisis. Para poder hacer esta revisión sistemática, analizamos tanto los subsectores de agua potable, saneamiento e higiene, y hicimos una comparación con lo que sale asociado a recursos hídricos. Analizamos también los temas de salud muy enfocados o exclusivamente enfocados en enfermedades transmisibles por el agua. Y finalmente el tema de gobernanza también muy enfocado en agua, saneamiento e higiene. Para esto utilizamos una serie de palabras clave que también pueden ver en pantalla. Y con esto, digamos, hicimos un barrido de cada uno de esos documentos de las contribuciones para identificar las inclusiones de cada una de estas temáticas. Una vez, digamos, hicimos este mapeo, hicimos una consolidación de esa información en unas fichas, un ejemplo de la cual pueden ver ahí también en sus pantallas, un segmento de esas fichas. Y esto lo que permite es que cuando ya el documento esté disponible, pues va a permitir una lectura muy rápida o digamos, un énfasis en ciertos países, pues si así el lector lo desea. Entonces, digamos que esto permite una facilidad en el análisis, digamos, o consulta cuando este documento esté al aire. En cuanto a los resultados, y yo creo que aquí ya entramos como en la materia más importante, observamos que 24 países, o sea, básicamente, o la gran mayoría, incluyeron medidas asociadas a recursos hídricos, en particular temas asociados con la conservación de ecosistemas, la creación de resiliencia, y esto muy enfocado en temas de resiliencia a nivel de comunidad, entonces todo lo que tiene que ver con infraestructura resiliente y la generación de energía hidroeléctrica. Hay otras temáticas, pero digamos que estas son las más sobresalientes. Una cosa que vale la pena recalcar acá es que en general todas las temáticas de recursos hídricos o la gestión integral de recursos hídricos se aborda desde una perspectiva de seguridad hídrica. Este es un concepto multisectorial y por tanto se incluyen a diversos sectores, en particular el ambiental, el agropecuario, tanto en temas de riego y drenaje como en, digamos, seguridad alimentaria. El forestal, digamos, esos son los principales, pero pues obviamente otros sectores también hay incluidos en esta visión. Ya digamos adentrándonos en lo que nos interesa más a nosotros, primero en agua potable, que es digamos de los tres subsectores es el que predomina. Vemos que 20 países, o sea un 80%, incluyeron o mencionan a agua potable dentro de sus contribuciones, pero solo el 13 tiene medidas específicas para ello. Entonces, por dar algunos ejemplos, Bolivia sobre todo, y que vamos a andar en esta contribución un poquito más adelante, incluye los temas de garantía del derecho humano al agua, digamos, no solo temas de cobertura, sino también temas de participación, que es muy importante. Hay unos temas de reducción de pérdidas del agua y fiscalización a los prestadores. Esto lo vemos visible en Chile, Costa Rica y República Dominicana. Vemos también muy interesante medidas descentralizadas como la cosecha del agua y un mejor almacenamiento a nivel de vivienda. Esto lo vemos sobre todo en América Central, entonces está en Cuba, El Salvador, San Cristóbal y Nieves. Y también un tema como interesante que abordaremos un poquito más adelante también es el uso de energía renovable y paneles solares para la operación de los sistemas, sobre todo de potabilización de agua. En cuanto a saneamiento, 15 países en este análisis, 15 países incluyeron también este subsector o digamos mencionaron este subsector en sus contribuciones. En particular, digamos que como ejemplos relevantes, tenemos otra vez a Bolivia, digamos, con un compromiso del 100% de cobertura en saneamiento básico, Colombia con un 68% de aguas residuales domésticas a nivel urbano tratadas y un 10% de reuso de estas aguas, El Salvador con una gestión de aguas residuales y Belice con digamos, muy enfocado en turismo, siendo este uno de los sectores, digamos, económicos más importantes para el país, y, digamos, incorporando temas de instalaciones sanitarias resilientes al cambio climático puntualmente para potenciar este sector.
Ya al revisar temas de higiene, este digamos que es el subsector que es menos predominante. Panamá es el único que hace una mención de este subsector, con énfasis, digamos, en la inclusión o el desarrollo o la implementación del plan de agua que ellos tienen, que se llama Agua para Todos, y con un énfasis en sobre todo la reducción de brechas de género, entonces temas sobre todo de higiene menstrual. Al analizar ya puntualmente, digamos, también los temas de salud, recordando que esto, salud no a nivel general, sino salud relacionado con agua, en particular enfermedades transmisibles a través del agua. Solamente 12 países incluyen esta temática y muy ligado a temas de inundaciones y más en una fase de respuesta y recuperación. Finalmente, ya en los temas de gobernanza, siendo este como uno de los principales o las principales temáticas en las que trabaja SIWI y que digamos es de mayor interés para nosotros, la gran mayoría, si no todos los países, incluyen algún elemento, algún componente de gobernanza. En particular, y como lo mencionó Alejandro al principio de esta sesión, hay un énfasis en el desarrollo de políticas y estrategias. Esto también muy ligado al hecho de que las contribuciones están siempre asociadas a la planificación a nivel nacional y local. Tenemos un tema de desarrollo de capacidades que también tiene una importancia o una gran importancia en América Latina y el Caribe, siendo esta la manera a través de la cual progresivamente se incorporan medidas y se hace una sensibilización, digamos, de la población. Y finalmente un tema de planificación que está también muy ligado al tema de política y estrategia, en la medida, digamos, en que las políticas y estrategias a nivel local y nacional contribuyen, digamos, a la planificación o diseño de medidas e indicadores que hacen parte de las contribuciones nacionalmente determinadas. Digamos que ya haciendo sí, como un barrido general digamos, de todos los resultados que encontramos y de las cosas que son relevantes, digamos, para unas contribuciones futuras. em, Consideramos o digamos, encontramos que agua, saneamiento y higiene tiende a estar sobre todo inmerso en los componentes de adaptación, pero no tanto en el tema o digamos en el componente de mitigación al cambio climático. Creemos que esto es importante, digamos que cada vez más empecemos a pensar en cómo contribuye el sector a la mitigación de los gases de las emisiones de gases de efecto invernadero, perdón. Y esto, digamos, a través sobre todo del uso de tecnologías digamos, de energías renovables, que era lo que veíamos anteriormente en Venezuela, por ejemplo. Y sobre todo el tema de gestión de lodos y gestión de aguas residuales con miras a un mayor reuso. Entonces, digamos que hay una potencialidad que vale la pena explorar, que todavía es bastante incipiente en la región. Una cosa muy importante también, y es que la inclusión de las temáticas o simplemente la mención sectorial no es suficiente. Es muy importante, pero también es clave que se establezcan acciones, metas e indicadores específicos que permita, digamos, hacer un seguimiento o un monitoreo de los avances o de la contribución del sector a tanto a mitigación como a adaptación de cambio climático. Y aún más importante es identificar todas las fuentes de financiamiento para la implementación de estas medidas. Digamos que ahí todavía hay un trabajo importante por hacer. Em, en temas de saneamiento, como lo mencionaba, digamos, anteriormente, es bien importante potencializar este sector, pues, tanto saneamiento como higiene, que siguen estando un poquito rezagados en las contribuciones, sobre todo en todos los temas de economía circular, tratamiento y reuso de aguas residuales y todo lo que tiene que ver con gestión de lodos. Digamos que saneamiento en general está muy enfocado en residuos sólidos, entonces también como hacer como un equilibrio de todo lo que compone a este subsector. Y algo también pues, muy importante es que las contribuciones, o reiteramos el mensaje de que las contribuciones tienen que ser consistentes con otros instrumentos de planificación o de política a nivel nacional y local, como son los planes nacionales de adaptación, las políticas de economía circular, entre muchos otros, digamos que, o los esfuerzos que se hacen a nivel local para eso. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Entonces, muy interesante saber que de los 25 países donde se hizo el estudio, 24 han incluido temas de agua, saneamiento e higiene en sus contribuciones nacionalmente determinadas, y de los cuales 13 han incluido también alguna medida de implementación.
Pasamos ahora a ver una contribución nacionalmente determinada más en detalle y con el privilegio de escuchar a su propio responsable del gobierno de Bolivia contándonos cómo han incluido, hacemos un poquito en detalle, más en profundidad, en una específica, cómo han incluido y por qué han incluido agua en la contribución nacionalmente determinada de Bolivia. Tenemos entonces al doctor Juan Carlos Torrico, quien es director del Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia. El doctor Torrico es doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad de Bonn, Alemania, y especialista en sistemas agrícolas y de cambio climático. Máster en Gestión de Recursos Agrícolas y Naturales y docente de posgrado e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania. Es coordinador científico de proyectos multidisciplinarios en varios países y docente internacional de posgrado en varias áreas. Es autor de varios libros y artículos. Bienvenido, doctor Torrico. Tiene la palabra. Muy buenos días y buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y un saludo a todas las personas que están siguiendo este evento. Deseo empezar la presentación en los pocos minutos que tenemos. Bueno, primero destacando un poco el proceso que ha seguido esto. El año pasado, luego que nos reunimos en Glasgow, en la COP26, se determinó una amplia necesidad de tener una mayor ambición, tanto en mitigación como también en adaptación. Y eso representaba la actualización de todas las NDC de todos los países. Tenemos el compromiso de hacerlo hasta este año. Bolivia ya ha hecho su actualización. Y en ese proceso amplio, participativo y atendiendo a las prioridades nacionales, la construcción de estas contribuciones ha tenido y ha buscado una consistencia muy importante en lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, que dicta las directrices de cómo todas las acciones en Bolivia deben desarrollarse. Entonces, ese es uno de los paraguas más importantes. Este plan en Bolivia tiene un horizonte de tiempo de 5 años. Sin embargo, se hicieron las proyecciones para 10 años, que es el horizonte de tiempo de las NDC. A la vez se incluyeron los compromisos nacionales y a nivel internacional, como los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de biodiversidad, etc. A la vez también hicimos los escenarios diferentes de impacto que podrían tener nuestras metas dentro de la contribución nacionalmente determinada. Y ahí determinamos 4 sectores de acción. El sector energía, que básicamente estará implementado para el sector de mitigación. El sector agua, mayoritariamente adaptación, aunque también tiene un componente de mitigación. El sector agropecuario y el sector bosques, y a la vez también se han trazado, implementado líneas transversales como de género, intergeneracional, el tema de interculturalidad, educación ambiental, etc. Entonces, la normativa boliviana ya nos indica y nos da las líneas que relacionados al agua debemos garantizar este derecho humano, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más importantes y de partida. Aparte que el sector agua tiene un impacto muy importante en el sistema productivo, ya en el sistema social y en los sistemas de vida de todo el territorio nacional. Entonces, la normativa boliviana ya nos indica que debemos transversalizar en todos los procesos de planificación la gestión de riesgo. Debemos a la vez también transversalizar el tema de cambio climático, y principalmente debemos precautelar los derechos de la madre tierra, ¿no? Entonces, en todo ese proceso y la relación que tenemos con cambio climático, el tema de agua ha sido un factor central y muy importante, y esto lo enfocamos desde principalmente 3 puntos de vista. Uno de ellos es el tema de la seguridad hídrica.
el tema de energía y el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la normativa también ya nos dice cómo debemos implementar estas metas que tenemos, y a la vez ya se hace un acercamiento de cómo vamos a financiar cada una de las metas que nos hemos trazado. Próxima, por favor. Estas metas, nos hemos planteado 8 metas en las NDC para el sector agua. Las primeras 4 metas tienen que ver con la cobertura de agua potable y la cobertura de saneamiento básico. Y queremos llegar a un 100% de cobertura. En algunos casos, en el caso de la cobertura de agua potable, la línea base para el sector urbano ya nos dice que estamos en 94%, rural 68%. Y básicamente el aporte del presupuesto o del endeudamiento boliviano para estas metas es que el Estado boliviano estaría participando entre un 70 a un 90% de cubrir. Tanto para la cobertura de saneamiento como de agua potable tenemos una brecha tecnológica, y es ahí donde requerimos mucho la cooperación internacional. Ya las metas a nivel nacional las asume el Estado. Otras metas muy importantes son el almacenamiento de agua, especialmente para riego, y la medida misma de riego, subir de 500.000 de hectáreas a 1.3 millones de hectáreas, siendo que la mayor cantidad de estas metas va a ser cubierto con esfuerzo propio desde el Tesoro General de la Nación y a través de créditos. La próxima, por favor. Las siguientes 4 metas tienen que ver mucho con los instrumentos de planificación y gestión de agua. Entonces, pretendemos desarrollar instrumentos de planificación de cuencas en todas las cuencas de Bolivia. Actualmente tenemos 14 y pensamos llegar a 51. Y las áreas bajo el manejo integral de cuencas de 3.2 millones a 12 millones. Existen 2 otras metas muy importantes. La meta 24, que es el número que tiene, se refiere a la infraestructura resiliente, desarrollar infraestructura resiliente, que también son metas muy, muy costosas, sin embargo, se están incluyendo dentro de las NDC. Y la última meta, que tiene que ver mucho con la disponibilidad también de agua y el tema de biodiversidad, existen múltiples funciones ambientales, la conservación del 100% de los sitios Ramsar que tenemos en Bolivia. La próxima, por favor. Entonces, esta relación que tenemos y el proceso que ha seguido Bolivia ha presentado y está presentando muchos problemas y cuellos de botella para gestionar e implementar el tema y todas las metas de agua de las NDC en acción. Una de las principales o de los principales problemas que tenemos es el tema de la territorialización de las acciones. Tenemos una planificación a nivel sectorial, a nivel central, sin embargo, pasar a nivel territorial, que son los que implementan las acciones, requieren de muchos otros procesos. Entonces, esos nuevos procesos son los que nos estamos concentrando en este momento para poder dar ese soporte a los municipios y a las gobernaciones. El tema de los sistemas de alerta temprana, los estudios de impacto, desarrollar las capacidades institucionales, las capacidades del talento humano, el tema de financiamiento, que es uno de los cuellos de botella más importantes, y sobre todo el tema agua, el tema saneamiento e higiene es un ámbito integral. No es solamente de un sector agua, de un ministerio, es un ámbito que donde convergen muchos otros actores, y esa gobernanza sobre los recursos hídricos y la acción climática y la implementación de las NDC requiere de una coordinación bastante grande. Para ello se han desarrollado algunos estudios de línea de base, impactos del cambio climático, los escenarios, los mapas de vulnerabilidad, la relación de las metas con los ODS y el plan de desarrollo económico y social. Entonces, ese es el proceso, así en pocos minutos quería mostrarles, y muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor Torrico, por compartir con nosotros los detalles de la contribución nacionalmente determinada de Bolivia, que además de tener agua como uno de los ejes centrales, también tiene la previsión de dónde estará, por qué fuente estará financiada, si internacional, si nacional, y cómo va a ser implementada. Así que muy interesante verlo más en detalle. Mientras se preparan nuestras próximas presentadoras, quería convidarles a que por el chat nos den sus los primeros mensajes que pueden retener, que les parecen interesantes de las dos primeras presentaciones, como los mensajes con los cuales se van a quedar después de terminar esta sesión. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes que a ustedes ya les llaman la atención, que les parecen interesantes, que les gustaría escuchar después más información? Dicho lo cual, voy entonces a pasarle la palabra a Fabiola Ríos Pool. Fabiola nos va a presentar, como Alejandro hablaba desde el principio, tenemos la dimensión política, donde tenemos los NDCs como instrumento de política climática fundamental y donde entramos a analizar cuáles son los aspectos de agua, saneamiento y higiene, pero también hay una otra dimensión que es de implementación, y una de las herramientas para favorecer la implementación integrada de los dos sectores es lo que llamamos el WashBat. Y Fabiola nos va a compartir la experiencia de la implementación de ese WashBat en Bolivia en el año pasado, en septiembre, y cómo se hizo la evaluación del riesgo para integrar esos aspectos que eran en este caso de riesgo climático y ambiental dentro de lo que fue el diagnóstico y planificación hecho con el WashBat. Fabiola, antes de darte la palabra, déjame que todos los participantes te conozcan. Fabiola es coordinadora de la estrategia de cambio climático en UNICEF Bolivia, y antes de unirse a UNICEF fue parte de diferentes equipos de investigación en la temática de cambio climático y derechos humanos, portando en el desarrollo de procesos de construcción de normativas y políticas vinculadas al agua y al cambio climático. Fabiola, un gusto tenerte aquí y te escuchamos. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a todos los expositores que me antecedieron y a todos los que nos vienen acompañando en esta sesión. La metodología que yo les voy a compartir es una metodología que en realidad ha significado y ha tenido su principal resultado, diríamos, en la generación de un espacio de diálogo, de encuentro entre diferentes actores que son parte de la implementación del sector WASH y también del sector de cambio climático. Como país y como región necesitábamos estos espacios donde no solamente miremos el tema de riesgos en el sector WASH, sino principalmente entendamos de qué riesgos estamos hablando desde diferentes contextos, desde diferentes funciones que tenemos en el sector WASH. Esta es una metodología que en principio UNICEF junto con CIWI ya aportan y la implementan desde unas 2 versiones anterior, y en esta tercera versión desarrollada justamente el año pasado, nos arriesgamos a considerar una metodología que realmente nos permita de manera efectiva incorporar toda la temática de riesgos al cambio climático. No estamos incorporando la temática de cambio climático porque evidentemente esta es muchísimo más integral y más compleja, pero sí considerábamos como país integrar la temática de riesgos al cambio climático en la implementación, en la planificación, en la gestión del sector WASH. Quiero iniciar compartiendo estos datos. Bolivia es el segundo país en América del Sur más vulnerable al cambio climático. Tiene una proyección de incremento de temperatura de 2.5 grados a 6 grados frente al incremento medio global de 2 grados y 4 grados. Esto lo dice el Banco Mundial, ¿no? Y desde UNICEF nos preocupa mucho porque más de 2.1 millones de niños, niñas, adolescentes habitan en lugares de riesgo de sufrir inundaciones y 600.000 viven en lugares de riesgos de vivir sequía. Pasamos, por favor. Bien, bajo justamente este propósito de generar un proceso de co-construcción, de diálogo, de análisis, de diagnosticar cuáles son los riesgos al cambio climático que enfrenta la gestión, la planificación, la implementación del sector WASH, es que nosotros iniciamos
con una metodología que nos permitía identificar y priorizar las amenazas. Esto partió de un análisis de cómo se ha incorporado la temática de WASH en las políticas y los programas que tenemos en nuestro país, bajo qué cualidades, bajo qué enfoques y cuánto estas políticas han incorporado la temática de cambio climático o específicamente la temática de riesgo. Este análisis lo hemos hecho a partir de una revisión muy sistemática de los diferentes instrumentos normativas que tenemos en nuestro país, no solamente en la temática de medio ambiente y cambio climático, o no solamente en la temática de WASH, sino además en la complementariedad de estas dos áreas de trabajo. Posteriormente, trabajamos ya en el análisis del riesgo, identificando y priorizando las amenazas. Esto tuvo como dos etapas. Una etapa que donde primero recogimos información secundaria, una revisión sistemática de mapas, porque necesitábamos identificar las amenazas de manera regional, desde el concepto que tenemos como país, que son las zonas de vida, y a partir de esta caracterización sobre la temática de riesgos a nivel nacional, empezamos a bajar cuáles de estos riesgos tenía su mayor amenaza en el sector WASH. Esta identificación nos permitió concentrarnos en 7 amenazas, las mismas que fueron valoradas justamente sobre aspectos que estaban vinculados con la extensión, la intensidad, la frecuencia, la duración y además su proyección, cómo estos aspectos podían proyectarse en términos de amenazas al sector hacia el 2030 y hacia 2050. Esto nos permitió caracterizar la amenaza de riesgo de cada una de estas amenazas, mejor dicho, al sector agua. Esta caracterización, que es el cuadrito que ustedes pueden ver a la derecha, fue la base de un diálogo que permitió después trabajar el tema de exposición. Por favor, te pido pasar. El tema de exposición para nosotros fue trabajado desde diferentes componentes y para cada una de las amenazas. Porque si cuando iniciamos un trabajo de análisis de las exposiciones, podemos ampliarnos y la necesidad de poder sistematizar y de identificar además cuáles son las afectaciones de estas amenazas en términos de exposición al cambio climático o al riesgo, nos exigieron que podamos trabajar sobre componentes sociales, financieros, institucionales, ambientales, humanos y físicos. Esta exposición fue lanzada a partir de la pregunta o trabajada a partir de la pregunta ¿qué o quiénes están más expuestos a cada una de las amenazas identificadas, las mismas que después fueron valoradas? La próxima, por favor. Contando con la caracterización de las amenazas frente al sector de WASH, considerando todos aquellos componentes que están más expuestos a estas amenazas, es que se empieza a trabajar en un concepto que lo conocemos en sus bases, pero en un concepto que nos permita integrar la temática de riesgos al cambio climático en el sector WASH, que era vulnerabilidad. Y para esto se desarrollaron una serie de criterios que están integrados en la metodología trabajada por UNICEF, pero estos criterios requeríamos de alguna manera regionalizarlos y además de contextualizarlos, sean criterios con los que se sientan familiarizados los diferentes actores que posteriormente teníamos que encontrarnos en el WASH Bank. Por lo tanto, trabajamos la vulnerabilidad ya integrada al riesgo, identificando las amenazas, las exposiciones y la vulnerabilidad con preguntas que permitan después generar los análisis o orientar el análisis y las reflexiones en el WASH Bank.
El WashPad es un espacio donde nos encontramos diferentes actores a nivel nacional, a nivel local, a nivel descentralizado, y este era un importante desafío, porque eran actores decisores, eran gestores, eran entidades, eran representantes de organizaciones de la sociedad civil, donde empezaban a dialogar y a valorar los riesgos de el cambio climático en Washington, desde los niveles nacionales hasta los niveles subnacionales. En este caso, a nivel departamental, a nivel local y hasta a nivel comunal. Por eso necesitábamos que toda esta temática de cambio climático esté lo más contextualizada, lo más cercana a la diversidad de estos actores en términos de sus funciones en el sector WASH, pero además de recogiendo la diversidad de sus experiencias o vivencias frente al tema de cambio climático y riesgos. Entonces, el cuadrito que les presentamos justamente es ya un análisis resultado de este trabajo de integración del tema de riesgos en agua, saneamiento y higiene. Ahora sí, a la próxima, por favor. Con toda esta información nos encontramos en el WashPad y nos encontramos específicamente en estos recuadros verdes de validación, como les decía, realmente lo que nosotros identificamos o los datos que se nos da en términos de amenazas y exposición son válidos para los actores de saneamiento, realmente representa sus realidades. A partir de esa validación, trabajamos entonces en hacer unos equilibrios en cómo realmente integrábamos el tema de cambio climático y el sector WASH, de manera que no tengamos una tendencia más elevada de WASH o de un análisis de WASH, sino una integración evidente y efectiva del tema de riesgos y cambio climático. Y a partir de estas se trabajaron entonces en acciones que deberíamos desarrollar desde los diferentes funciones de estos actores y desde las diferentes realidades para bajar los riesgos, reducir los riesgos para la planificación, gestión e implementación del sector WASH. Esto nos ha permitido principalmente habilitar un espacio de diálogo entre los diferentes actores, entre las diferentes autoridades nacionales, subnacionales, y poder trabajar en la firma de una declaración que, como les decía, de elementos para una planificación de políticas, programas sobre el sector WASH vinculado con el tema de riesgos. La siguiente, Fabiola, por favor. perdón, tenés 2 minutitos. Sí, para ya es lo redondear. último. Gracias. Es lo último. Ya que podemos identificar algunos elementos o algunos puntos que se concluyeron en WASH, ¿no? La visibilización importante que deberíamos tener en el sector de saneamiento vinculado a riesgos, esto principalmente en la gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas. Creo que estos serán como los escenarios más importantes donde se debe justamente trabajar en esta integración. Y para pasar, comentarles que justamente se trabaja, pasamos por favor. Gracias. Justamente se trabaja en una declaratoria donde se generan los compromisos de las diferentes autoridades, de los diferentes actores del sector, y cuyo propósito era conciliar justamente en un plan de acciones. Para recuperar la experiencia, creo que es importante de que nuestro país apueste por estos diálogos entre los diferentes actores, tanto de cambio climático como del sector. Creemos que esta metodología puede generar una mejor comprensión entre todos los actores de esta integración entre cambio climático en WASH y la identificación de áreas potenciales de colaboración mutua entre los diferentes actores. En eso concluyo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola, por este ejemplo en el cual las dos áreas se complementan mutuamente en un ejercicio práctico que da pistas de colaboración hacia un futuro. Veíamos en la presentación que una de las recomendaciones del WashBat en un área común era crear un currículum local para las escuelas en el cual se integren aspectos de agua, saneamiento y higiene para los estudiantes en el ámbito educativo. Y justamente de eso se trata la siguiente presentación que van a hacer las colegas de Honduras,
en la cual nos van a contar qué instrumento utilizaron, que además de ser un currículum local, para que los estudiantes tengan contenido de agua, saneamiento y higiene resiliente, también ese mismo instrumento forma parte de la cadena de gestión integrada de riesgo del Ministerio de la Secretaría de Educación en el país. Queremos escuchar entonces de Valeria Delgado y Carolina Carías cómo han trabajado el tema en Honduras. Antes de pasarles la palabra, les voy a presentar. Valeria Delgado es jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud, o sea, de COAS, de la Secretaría de Educación de Honduras. Es ingeniera ambiental con 4 años de experiencia como consultora en el desarrollo de proyectos comunitarios orientados a la protección y manejo sostenible de los recursos naturales en áreas protegidas de la zona sur y del occidente de Honduras. Carolina Carías es oficial de Agua, Saneamiento, Higiene y Cambio Climático de UNICEF, con 15 años de experiencia en gestión de proyectos de infraestructura social, desarrollo y cambio climático en Centroamérica. Es arquitecta, máster de desarrollo local y regional por el Instituto Erasmus de Estudios Sociales en Holanda y diplomada en cambio climático y gestión del recurso hídrico. Valeria y Carolina tienen la palabra. Muchas gracias, Virginia, por esa presentación. Para entrar en contexto, para conocer lo que es, cómo se ha manejado el agua y saneamiento en Honduras, se necesita conocer el marco institucional de la gestión integral del riesgo, ya que Honduras, a partir del 2011, participó en lo que es la política centroamericana para la gestión integral del riesgo. Eso sentó las bases para poder crear una política de país que abarcara la gestión de riesgos y por ende también abarcara la temática de agua y saneamiento. Eso nos ayudó a tener una visión mucho más amplia para poder incorporarlo en lo que es en el sector educación, lo cual surge lo que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo en el sector educación, del 2011 al 2021. Para poder englobar toda la temática de gestión de riesgos y de agua y saneamiento dentro de este marco, se establecieron 3 pilares, que es la formación docente, la gestión y coordinación interinstitucional y la seguridad interna en los centros educativos. Todos estos 3 pilares fundamentales los abarca lo que es la herramienta del Manual Metodológico Integrado para la Gestión del Riesgo en el sector educación. Siguiente, por favor. Bueno, ahí lo pueden ver, es el que es de color verde justamente. Este manual metodológico es una herramienta bastante fundamental donde exclusivamente está el módulo número 7 y el número 6, el 6 y el 7, perdón, que el 6 es sobre el cambio climático y el 7 es sobre la temática de agua y saneamiento orientado exclusivamente para el sector educación, el cual está inmerso en lo que es la currícula nacional del sector educación, como es la guía metodológica sobre gestión de riesgos para la educación media en Honduras, y la guía metodológica sobre gestión de riesgos para lo que es la parte técnica. De igual forma, existen lo que son cuadernillos de trabajo para los diferentes niveles de los alumnos, para que ellos puedan trabajar y conocer esta temática de forma transversal dentro de lo que es la currícula nacional. Bueno, la siguiente. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimo gusto, muchas gracias por su atención. Bueno, entonces continuando con la exposición que ya inició mi colega Valeria de la Secretaría de Educación, lo que hemos logrado en Honduras es integrar los conceptos de agua, saneamiento, higiene en el sector educación, sumando el tema de cambio climático, que al hablar en Honduras de agua, no podemos hablar sin incluir el tema de resiliencia climática. Y esto con el último objetivo de mejorar el acceso seguro a servicios de agua, saneamiento y higiene para la niñez más vulnerable. Y al decir seguro, me refiero a que el agua está disponible siempre cuando se necesita, en la cantidad y en la calidad en que se necesita, que es mucho más allá de cobertura, como ustedes saben. La siguiente, por favor. En el contexto de Honduras, para comentarles brevemente, Honduras durante más de 10 años, casi 15, estuvo en los 3 países más afectados a nivel mundial por los efectos adversos del cambio climático. Se espera que la temperatura pueda llegar hasta 1.5 grados de aumento para el 2030, con todas las consecuencias que esto implica en seguridad alimentaria,
seguridad personal y sobre todo en el sector del agua con mayores efectos para la niñez menor de 5 años. En Honduras, 1 de cada 3 municipios se encuentra clasificado como alto o muy alto riesgo según el índice INFORM del 2021. Los impactos en el sector de educación y en el sector del agua son graves. Por ejemplo, se incide negativamente en el ausentismo, el abandono escolar, daños severos a la infraestructura de las escuelas, la contaminación del agua, una disponibilidad reducida, enfermedades relacionadas con el agua que afectan sobre todo a los niños menores de 5 años y también el tema de exposición a la violencia de género al perder el acceso al agua y tener que acarrearla que se lleva a cabo por parte de las niñas y mujeres dentro de las casas. La siguiente, por favor. Para referir datos, el programa Monitoreo Conjunto de UNICEF y la Organización Mundial para la Salud nos indica que el 22% de las escuelas en Honduras no tienen acceso al agua. Eso es más alto que el 16% que se registra en la región de Latinoamérica. Y desafortunadamente en Honduras tenemos el gran reto de que solo el 12% de las escuelas a nivel nacional tienen acceso a servicios básicos de higiene, o sea, agua y jabón disponible, observada durante el momento en que se levanta la encuesta de hogares. Y esto es muy por debajo del 60% que se registra en la región de Latinoamérica. Y datos de la Secretaría de Educación nos indican que cerca de 6.000 escuelas de las 18.000 escuelas públicas que hay en Honduras carecen de acceso a servicios funcionales de agua, saneamiento y higiene. Para referirles un poco también, las tormentas tropicales Eta y Iota del 2020 afectaron a más de 5.000 sistemas de agua y solo un 42% contó con asistencia humanitaria 3 meses después. Así también se registraron más de 500 escuelas dañadas debido a Eta y Iota. La siguiente, por favor. De esta forma, entonces, UNICEF, en conjunto con la Secretaría de Educación, ha promovido el tema de la gestión integral de riesgo y cambio climático enfocado en la niñez a través de una serie de instrumentos y de momentos históricos muy importantes. Ya lo refirió mi compañera Valeria, el Acuerdo Ministerial para la Integración de la Gestión Integral de Riesgos dentro del sector educación en el 2015. En el 2017 pudimos agregar el tema del cambio climático y en el 2021 unir esos conceptos en acceso a servicios de agua, saneamiento y higiene con resiliencia climática en centros educativos, a través de diversos instrumentos metodológicos, todos en apoyo al currículo nacional. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta alianza y dentro de estos sistemas, hemos podido continuar promoviendo tanto el tema de gestión integral de riesgos en los centros educativos enfocados en el fortalecimiento de las capacidades endógenas de la comunidad educativa, o sea, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Y la ventaja que tenemos es que como tiene su propio decreto, entonces es de implementación obligatoria a nivel nacional. La siguiente, por favor. Dentro de esto, entonces, en el tema de cambio climático, el objetivo último es lograr incrementar la resiliencia climática a través de los centros educativos como punto de entrada hacia las comunidades, a través de la integración de conceptos de cambio climático básicos, adaptación y mitigación, que le permitan a un niño o a una niña continuar accediendo a servicios de educación y de WASH durante y después de una emergencia. Esto lo hacemos a través de entrenamientos docentes, integración de estos temas en planes de clase y actividades lúdicas con toda la comunidad educativa. La siguiente, por favor. Y específicamente en el tema de WASH resiliente al clima, en Centroamérica todos los desastres climáticos que existen, el 70% están relacionados con el recurso hídrico y por ende el énfasis en el acceso al agua. Entonces, la integración de WASH resiliente al clima en el sector educación se concentra en asegurar que los niños puedan continuar accediendo, por ejemplo, a instalaciones para el lavado de manos, a jabón artesanal, a toallas sanitarias que son fabricadas con elementos reciclados y que son reutilizables y que entonces apuntan tanto a la adaptación al cambio climático como a la mitigación. Y una serie de instrumentos y prácticas saludables de higiene que nos permitan entonces continuar accediendo a estos servicios durante y después de una crisis climática. La siguiente, por favor. De forma muy general, durante todos estos años de implementación, lo que hemos logrado es capacitar a docentes y actores clave del sector educación en estos conceptos
implementado una serie de actividades demostrativas de infraestructura de ash resiliente al clima, integrar estos conocimientos, actitudes y prácticas en los planes de clase y en los planes municipales y distritales de educación, y también implementar un washback, que es el análisis de cuellos de botella del sector educación al sector agua en escuelas para lograr escalar esta experiencia. La siguiente. También hemos logrado, por ejemplo, según nuestra línea base, que un 89% de los estudiantes ahora son capaces de identificar prácticas clave de acuerdo a su contexto para la adaptación y mitigación al cambio climático. También hemos logrado que 15 municipios a nivel nacional cuenten con esos planes anuales operativos con temas de manejo de higiene menstrual y acceso resiliente al clima, servicios de WASH ya integrados en sus planes operativos anuales. La siguiente. Los retos que tenemos es lograr escalar esta experiencia a nivel nacional, fortalecer siempre la integración de los co-beneficios de la adaptación y la mitigación, y continuar promoviendo el rol de la niñez no como víctima, sino como un actor principal para la adaptación al cambio climático y la mitigación. Las oportunidades que tenemos es continuar explorando oportunidades con fondos verdes del clima, diseminar esas experiencias y también implementar la teoría de cambio y el plan de actividades que hemos logrado consensuar con la Secretaría de Educación a través del WASHBAT. La siguiente, por favor. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina y Valeria, por esta presentación tan interesante, tan práctica de un programa que está funcionando, que tiene ya aprendizajes concretos, prácticos, y que está sobre todo armonizado y integrado completamente dentro de la planificación nacional de Honduras. Entonces creemos que tiene mucho potencial para ser aún mejor implementado. Muchísimas gracias y bueno, abrimos el piso para las preguntas. Ya hay una serie de preguntas, creemos que debido, para cuidar el tiempo y para sobre todo darle el tiempo que se merecen las palabras finales de Reis López Rillo, vamos a tomar una pregunta por cada uno de los presentadores y vamos a dar 2 minutos máximo para responderlas. Entonces, para el doctor Juan Carlos, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se puede acceder a la información sobre la medición de impactos del cambio climático en el agua? Doctor Juan Carlos, si nos puede responder. Sí, muchas gracias por la pregunta. El tema de la información y la gestión de la información que se refiere al agua es uno de los objetivos y metas que también tenemos relacionados al sector agua. Toda la información se va a centralizar en el sistema de monitoreo de la madre tierra, que estará disponible, y ya una información está disponible en la página web de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Este sistema de monitoreo tendrá y recopilará toda la información a nivel nacional de los diferentes sectores, incluidos el sector agua, claro, con información geográfica, con información estadística, con los mismos escenarios climáticos, con los estudios, etcétera. Entonces, toda esta información y la transparencia que requiere el avance de las NDC, así como su financiamiento, de igual manera están ya mucha información en este sistema de monitoreo de la madre tierra. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para Fabiola, de UNICEF Bolivia. Fabiola, la metodología propuesta de medición de riesgos es asociada a los impactos por fenómenos relacionados a cambio climático. Por ejemplo, retroceso del glaciar que contamina las cuencas con minerales. Escuchamos. Gracias, Virginia. Como les había comentado, nosotros identificamos 7 amenazas y la tercera amenaza justamente estaba vinculada con el tema de deglaciación. Y una cuarta amenaza estaba más bien recuperando todo lo que significa la afectación por aguas contaminadas originadas por la actividad minera. Entonces sí, son esas 2 actividades las que derivaron de la priorización de las amenazas. Muchas gracias, Fabiola. Una pregunta para Carolina. ¿De qué manera consideran ustedes que el WASHBAT contribuye al fortalecimiento de la resiliencia en el sector de agua, saneamiento e higiene en las escuelas?
Gracias. Bueno, lo que nos ha permitido el WASH es lograr formular una teoría de cambio que nos permite identificar justamente cuáles son esos cuellos de botella que nos impiden lograr escalar esta experiencia que hemos modelado y sistematizado en conjunto con la Secretaría de Educación, para así garantizar entonces que tenemos un camino claro, consensuado y que comprende a los actores relevantes a nivel nacional. Y aquí también le paso la palabra a Valeria. Y también que ayuda a que la deserción escolar de parte de la Secretaría disminuya en ese aspecto por la deserción de la temática de contaminación, por enfermedades, el abandono incluso por el tema del manejo de la higiene menstrual y también por el poco acceso que tienen las casas, las viviendas y las escuelas en ese tema de agua. Entonces ayuda bastante en esa temática del agua a las escuelas. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Ana. ¿Cómo se maneja la incertidumbre desde la estadística entre riesgo, adaptación y mitigación? Dentro del estudio que hemos hecho, ¿cómo podríamos manejar la incertidumbre entre el riesgo, la adaptación y la mitigación? Vir, qué pena, ¿puedes repetir un poco? Es que no, sí, perdón. Sí, tranquila. Dentro del estudio que se ha hecho, ¿cómo se ha manejado la incertidumbre en la estadística entre el riesgo, adaptación y mitigación? Una pregunta de Dirceu Vargas. Sí, pues digamos que nuestro análisis no es tan estadístico, es un poco más cualitativo. Entonces, realmente digamos que no abordamos o no hicimos un análisis cuantitativo, digamos, sobre todo estos temas de incertidumbre entre riesgo, adaptación y mitigación. Entonces, sí, digamos que eso desborda un poco el alcance del estudio que realizamos en CIWI. No sé si... Perfecto, muchísimas gracias. Creo que podemos terminar con las preguntas solamente para darle tiempo entonces a Reis que nos dé un resumen, un pantallazo, unas conclusiones de lo que se habló en la sesión y de lo que él ve como, lo que ves Reis como camino a seguir en la interacción de estos dos sectores. Pero antes de pasarte la palabra, déjame presentarte. Reis López Rello es asesor en cambio climático y desarrollo sostenible de UNICEF América Latina y el Caribe, de la Oficina Regional de UNICEF América Latina y el Caribe. Fue director del equipo de cambio climático para la Oficina Regional de UNICEF en Asia del Sur. Previamente fue especialista técnico en adaptación al cambio climático en los centros regionales del PNUD en Bangkok y Panamá respectivamente. Fue gerente del área de sustentabilidad y cambio climático en PricewaterhouseCoopers y es máster de Administración Pública en Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Te escuchamos, Reis. Gracias, Virginia y colegas de CIWI, a los gobiernos de Honduras, de Bolivia, por estar con nosotros y compartir sus experiencias. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Yo empezaría las conclusiones que yo veo aquí con la primera, que es la más tangible, ¿no? Un poco que tenemos herramientas, como lo vieron en los casos de Bolivia y de Honduras, para integrar los riesgos climáticos en el sector WASH. Vimos dos experiencias muy claras de cómo se hizo y la importancia de hacerlo, ¿no? Y como Fabiola mencionaba, la parte no solo de planificar, implementar y gestionar integralmente en un contexto de cambio climático es realmente importante. Algo que mencionó el doctor Torrico es la complejidad que tienen los ministerios de agua, ¿no? De expandir la cobertura de agua potable y de saneamiento, ahora también en un contexto de cambio climático, donde el recurso hídrico no se puede tener como una tendencia clara si va a mantenerse o no, y tiene un impacto claro en la cantidad y en la calidad, ¿no? que podemos ofrecer. Ese sería como un primer punto. Otro vinculado a esto es la parte que tiene el sector WASH con otros sectores. Aquí vemos claramente el sector educativo,
que ha hecho todo un esfuerzo, ¿no? De vincular un poco más allá la inclusión de riesgos a través de esta metodología que ellos utilizan, ¿no? La gestión integral de riesgo en el sector WASH. Y creo que es importante porque el sector educativo tiene una vinculación muy fuerte al tema de género, y se mencionó brevemente, ¿no? Cuando hablamos de la parte de saneamiento, manejo de higiene menstrual, de higiene, tenemos una responsabilidad como UNICEF con las niñas, con las jóvenes en América Latina, y creemos que la parte de gestión de riesgos en el sector ASH, en las escuelas, es realmente fundamental para que ellas tengan un acceso a la educación y se puedan vincular fuertemente al trabajo, a la política, a la vida social. Así es que es realmente importante. Otro tema que no se tocó, pero lo quiero recalcar, es, bueno, el rol del sector privado. Un poco cuando hablamos de los proveedores de servicios de agua y saneamiento. Y aquí estoy pensando en las MIPYMES, pymes, empresas nacionales que ofrecen este servicio. Ellos también están haciendo sus gestiones integrales de riesgo. Un poco para ellos es la provisión de los servicios de agua en cantidad y la calidad que se requiere es fundamental. Así es que ya es un elemento que ellos están utilizando, y quizá es cómo vincular esto más fuertemente a los planes nacionales, sería un punto. Otro relacionado al sector privado, obviamente, es los productos. Y la parte, y aquí un poco en diferentes aristas. Yo estoy pensando el uso de paneles solares en escuelas, en el uso de energía solar en comunidades con pompas de bombeo, la parte de jabón, la parte de toallas sanitarias. Hay toda una gama, un ecosistema donde el sector privado tiene un rol bien importante, sobre todo cuando estamos viendo que la parte de higiene y la parte de saneamiento está vinculado sobre las prácticas y sobre las actitudes que tenemos, ¿no? Al lavado de manos, a cómo estamos vinculándonos con este factor. Y otro que yo veo fundamental, un poco a nivel más macro, es el financiamiento de cambio climático y vinculado a análisis que hizo SIWI sobre las contribuciones nacionales determinadas. Poco vemos cómo diferentes sectores, recurso hídrico, agua potable, están incluidos en menor medida saneamiento. Y aquí vemos un análisis rápido que cualquiera puede hacer. El sector de saneamiento está fuera de los procesos de la financiación del clima. No llegan recursos de los fondos verdes a saneamiento. Y aquí el llamado a todos los que estamos aquí, que deberíamos tener realmente una visión de ver los beneficios que el saneamiento puede ofrecer en reducción de gas de efecto invernadero, de mitigación, y los cobeneficios de adaptación al proveer a los servicios de saneamiento. Así es que creo que hay todo un proceso de cómo estamos vinculando en estos dos grandes mundos, ¿no? Desde la gobernanza climática, que ocurre con la planificación de las contribuciones nacionales determinadas, que son los acuerdos, los compromisos nacionales al Acuerdo de París, y los procesos de ofrecer y expandir la cobertura de agua potable y saneamiento. Así es que yo quiero finalizar diciendo que, bueno, esto se convertirá ya en una norma, la integración de estos riesgos en el sector ASH, porque las lluvias extremas, huracanes, sequías, los impactos de cambio climático van a ser más fuertes y más frecuentes. Entonces, esto se va a convertir realmente como el mínimo, el estándar de lo que tenemos que hacer. Y bueno, aquí estamos desde UNICEF ofreciendo nuestro apoyo técnico a todos los gobiernos nacionales y subnacionales en América Latina y el Caribe. Así es que yo con eso cerraría. Les agradezco. Muchísimas gracias, Reis, por tus palabras, que han resumido de una manera muy excelente todo lo que se ha hablado en la sesión. Sin más, entonces, lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos los panelistas, expositores, al doctor Juan Carlos, Reis, Ana, Fabiola, Valeria y Carolina, por la presencia, por el trabajo, por las excelentes presentaciones que compartieron con nosotros. Y bueno, para los participantes también le agradecemos muchísimo la presencia, y tenemos una encuesta
que vamos a compartir con ustedes, si nos hacen el favor en estos últimos minutitos que nos quedan de llenarla para saber, bueno, si les ha gustado la sesión, si no, cómo la mejorarían, etcétera. Le agradecemos muchísimo un pequeño feedback para mejorar para próximas ocasiones. Y sin más, y después de agradecerles una vez más tanto a panelistas como participantes, entonces vamos a dar por terminada la sesión y hasta la próxima. Les damos entonces estos últimos minutitos, si nos hacen el favor de llenar esta encuesta antes de salir. Agradecemos muchísimo.